Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Con los pies en la tierra, pero hoy no vamos a viajar, hoy nos quedamos en casa, en Gijón, porque estamos con una persona que conoce en profundidad nuestra ciudad. Luis Miguel Piñera, que fue nombrado el año pasado cronista oficial de la Villa de Gijón. Y quiero, pues eso, comentar contigo cómo ha sido la historia de Gijón, cómo es y cómo crees que será. Pero antes de hablar de Gijón, me gustaría que la gente te conociera un poco más, porque de formación eres ingeniero técnico industrial. Me gustaría saber cómo pasa un ingeniero y alguien de ciencias a la historia, a la investigación de la historia y a terminar siendo una vocación y dedicado a la ciudad. ¿Cómo pasamos de eso? ¿Cómo pasas de ingeniero? Pues, ¿cómo es esa transición? Pues me gustaría a mí también saberlo, ¿no? No lo sé. Pues casualidades, yo qué sé. Sobre todo lo que siempre me gustó, aparte de la formación técnica. La enseñanza. Y leer mucho. Yo siempre entendí que leer mucho era la formación, era lo que daba cultura, ¿no? Hay un periodista polaco, Kapuczynski, que a mí me gustaba mucho, que dijo una vez, para escribir bien un folio hay que haber leído antes 100. Yo siempre entendí que lo interesante era leer mucho. Yo leí mucho toda la vida, mucho. Y después, tú dices historiador, escritor, tengo 47 libros, me parece, en fin. Pero mi primer libro lo escribí lo publiqué a los 40 y tantos años, ¿eh? O sea, primero fue leer mucho y después escribir. Así lo entiendo yo. Bueno, a mí me diste clases particulares, que yo no me acuerdo muy bien si fue de matemáticas o de física y química. Sería matemáticas, física, química, esas cosas. Y acabé metiéndome también por un poco por la ingeniería. Era mi especialidad. ¿No está muy relacionada con la historia? ¿O sí? Porque lo que me preguntabas, ese mecanismo mental de razonar para matemáticas, para física, química, salir de un laberinto, encontrar la solución a un problema, pues que igual te vale aquí, igual me valió para... Sí, como analista y pensamiento crítico. Y de muchos documentos del archivo, de la biblioteca, de la hemeroteca, darles una forma coherente para que el lector entienda, sí, y eso igual tiene algo que ver, sí, ese raciocinio. Y puede también tener que ver la enseñanza o el querer transmitir el conocimiento o el comunicar, el hecho de después ser un divulgador de la historia o de los conocimientos que tienes a través de la investigación. Tienes razón, porque lo que a mí me interesa no es saber cosas, yo no sé mucho, tengo allá mucha gente, la gente cree que soy muy listo, no es cierto, pero bueno, pero lo que sí me gusta es divulgar lo que sé. No entiendo esos historiadores, que los hay también, ¿no? Los respeto, o por esos universitarios que no dan a los alumnos todos sus conocimientos, sino que se guardan para ellos por si acaso, no sé qué. Yo todo lo que investigo lo publico y pongo los sitios donde están. Dónde está en el archivo, en qué libro está o en qué fototeca está, ¿no? Para que otros vayan. Mi interés es que mucha gente investigue y yo leer esos libros que investiga la gente, ¿no? O sea que sí me gusta, tengo ese sentido pedagógico, sí lo tengo, ¿no? Colaboras además con la prensa local. Sí. Desde hace ya 20 cuantos años, pues mira, muchos. De la Nueva España, desde el me año parece 2000, que empezó a correr en el antes. 2000, o sea, 24 años. Sí. ¿Qué diferencia hay entre investigador, periodista y cronista? ¿Qué diferencias hay entre, es que ser periodista o ser historiador o ser un cronista como eres tú? Bueno, sobre todo lo que yo investigo son hechos del pasado, no son hechos actuales. Los periodistas investigan hechos actuales, de esta semana, de ayer, antes de ayer. Yo tengo la idea lógica de que para investigar un hecho histórico pues hace falta una perspectiva de años, de tiempo, ¿no? Mi especialidad, podemos decirlo, es la historia de Gijón desde el principio de la industrialización, a mitad del siglo XIX, hasta los años 60, 70, 80 de este siglo, ¿no? Esos 100 y pico años, ¿no? Eso es lo que más me centra, sobre todo en dos temas muy concretos que a mí me parecen muy importantes de Gijón, que son la industrialización y el asociacionismo.
El Gijón fue una ciudad industrial, muy industrial, una ciudad fábrica. Podríamos hablar mucho de eso, en muchos de mis libros hablo de eso. Además, urbanísticamente hay zonas que se construyeron claro, viviendas para los trabajadores de las fábricas. No solamente eso, sino que el diseño urbanístico de Gijón está condicionado por lo industrial que fue, por las fábricas que tuvo, ¿no? Sí. Y después, aparte del tema industrial, hablo de fábricas y astilleros también, claro. Sí. El tema de asociacionismo, el afán que tenemos los gijoneses y gijonesas de asociarnos, de formar sociedades culturales, de formar sociedades deportivas, desde el principio de la industrialización hasta ahora mismo. ¿Y eso es algo de aquí de Gijón o en Asturias, de Asturias en general? Porque sí que es verdad que la industria, bueno, pues eso, en el siglo XX Asturias era una región muy rica y mucha gente se vino a Asturias a trabajar. Sí. ¿Eso crees que es una característica de Gijón o de Asturias en general? Bueno, yo creo que de Gijón sobre todo, porque en Gijón, ten en cuenta que esas fábricas que te hablo, que había muchísimas, la primera tabacalera, pero son muchísimas fábricas, talleres, astilleros, infinidad de gente trabajando, pero infinidad de gente trabajando, a lo mejor saliendo 500 obreras a la vez, a toque de sirena, a la vez de las fábricas. Ese amontonamiento urbano, amontonamiento humano de mucha gente saliendo a la vez, seguramente hablarían de sus hijos, de su familia, mientras iban del trabajo a casa o al revés, pero hablarían también de reivindicar mejoras laborales, o hablarían, como hablaban también, de formar sociedades culturales, sociedades deportivas, equipos de bolos, equipos de ajedrez, de fútbol, sociedades culturales de fútbol. Es decir, ese asociacionismo que tenemos, yo creo que es herencia de ese pasado industrial, ¿no? Si no hubiésemos sido industrial, y como es industrial también ahora, pero bueno, en el Parque Científico y Tecnológico, del que soy muy admirador, pero claro, son empresas que a lo mejor tienen 4 o 5 trabajadores o 50. Es otra cosa. Es otra cosa. No es el amontonamiento urbano. Es otro contexto completamente pero distinto. si más lo heredamos eso. Y sociedades como el Grupo Covadonga, por ejemplo, es increíble que tenga, creo que 40.000 socios, más socios que habitantes tienen Mieres. Sí. Y es una cosa que es muy espectacular. Un ejemplo nacional, yo creo, ¿no? Totalmente, sí. Y todos los gijoneses y gijonesas somos socios de equipos deportivos, de equipos culturales, todos tenemos 5 o 6 recibos al mes que pagar de eso, ¿no? Y lo pagamos con gusto. ¿Sí? Es verdad, sí, porque tú eres miembro de cuántas cosas. Yo soy pues de 5 o 6, sí, culturales, Ateneo Obrero, Sociedad Cultural Gijonesa, Cruz Roja, muchos más, ¿no? Pero no soy ninguna excepción. O sea, la mayoría de la gente... eres miembro activo, además, en ellos. Sí, muchos de esos fui miembro de la Junta Directiva también, sí. Pero no soy ninguna excepción, somos muy aficionados a asociarnos y eso es buenísimo, el asociarnos, el hacer cosas en común. Otra pregunta relacionada con lo que es ser un cronista. En la historia de Gijón habéis sido, tú eres el quinto, desde finales del siglo XIX. Sí. ¿Qué diferencias crees que había entre, o sea, ser cronista, por ejemplo, a principios del siglo XX o ahora? Pues muchísimas, por varias razones. Una muy fundamental, porque los que fueron cronistas antes que yo eran unas mentes pensantes y impresionantes. Es decir, estamos hablando de Julio Somoza, a principios del siglo XX. Después de Joaquín Alonso Bonet. Joaquín Alonso Bonet, Patricia Duriz, es decir, gente muy eminente y además que era cronista en épocas donde no teníamos la ventaja que tenemos ahora de la informatización, digitalización, todo eso. O sea, eran cronistas pues que me superan en kilómetros, ¿no? Eso, ten en cuenta que lo de cronista estuvo vacante. Ahora te digo si quieres lo que significa ser cronista, pero estuvo vacante desde 1992, en que murió Patricia Duriz, hasta el año pasado, como dijiste, ¿no? 31 años, ¿no? Sí, 31 años. Sí. Y eso indica, entre otras cosas, que ser cronista oficial es prescindible, o sea que Gijón puede funcionar sin cronista oficial, ¿no? Pero bueno, ya en el año 2019, me habían dado la medalla de plata de Gijón, que es un honor increíble. Y también tienes la medalla de plata del Colegio de Ingenieros Técnicos también, sí. Ya te dije antes que tenían engañada mucha gente. Y pues el año pasado, pues en fin,
era cronista oficioso para mucha gente, todo el mundo me lo decía, y bueno, y por fin pues el Pleno lo aprobó, como dijiste, por unanimidad. Sí. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que un señor mayor como yo, y que tiene muchos libros sobre Gijón, yo tengo 47 libros sobre Gijón. Bueno, y artículos Artículos de 800, centenas. 900, Sí, casi comisarié 1000. muchas exposiciones, así. Y todo sobre Gijón, eso sí. Creo que no escribí nada que no fuese sobre Gijón. Y eso se valoró en ese sentido. Y no es que yo sepa de todo, lógicamente, lo repito. Sí, pero la labor ahora es... Pero quizás sepa, claro, igual es muy interesante saber dónde están los documentos. Es decir, yo no entiendo la investigación histórica como sentarte, como si eres un poeta, que las musas te llegasen. No, la investigación histórica es trabajar, y trabajar en locales como el Archivo Municipal, como las bibliotecas. En Gijón tenemos más de 10 bibliotecas municipales, y pues la Jovellanos, que depende del Principado, la Fototeca del Pueblo de Asturias, hay bibliotecas particulares, hay fototecas particulares. Es decir, hay infinidad de sitios donde está la información. Yo, todo lo que escribo, pues pretendo que sea sacado de ahí. Esa puede ser una de las características que hay ahora, claro. Que además tenemos un acceso tan fácil a claro. la documentación, a la información, claro, que si queremos lo tenemos inmediatamente. Claro. Con antes, que había que ir a los escritos, que estaban escritos, ¿no? Claro, y había que escribirlo a mano. Bueno, a mí me tocó las dos facetas, claro, porque claro. La informatización pues de los años 90, sí, en fin, me tocó también antes. Pero sobre todo... O sea, que ya investigabas cuando todavía no teníamos la informática. Por supuesto, sí. Mis primeros libros no tenían ordenador. O sea, lo hice sin ordenador, con máquina de escribir. O sea, que eso ¿Y es lo valoras? O sea, ¿lo valoras como algo positivo? El desarrollo... Valoro muy positivo el desarrollo como lo que tenemos ahora, por supuesto. Soy muy fan de la digitalización facilita muchísimo el trabajo. Y de la digitalización... ¿Pero no tienes redes sociales? No, eso no. Y no quiero tenerlos. Pero no, porque quitan mucho tiempo. No se quita mucho, no me interesa. No. Lo que me interesa es investigar, y sobre todo también otro tipo de investigar, publicar lo mío, si se puede, y después también ayudar a los demás. Eso, la labor del cronista no es solamente investigar tú y sacar tus libros, sino muy fundamental, y eso lo lleva haciendo muchos años antes del cronista, como hay muchos testigos, es ayudar a los demás, porque tengo cierta habilidad para dónde están los documentos en el archivo, en tal sitio, y la experiencia y la hemeroteca, que es de difícil manejo, la hemeroteca, son mucha información, y entonces esa experiencia sí que me vale para aconsejar a los demás, para orientar a los demás. La verdad es que de los últimos libros que salieron en Gijón, si miras que sí, los del año pasado, y pones 25 libros, los últimos 25 libros a lo mejor publicados sobre Gijón, pues muchos son míos, y otros pues está citado ahí el nombre de Luis Miguel Piñera como agradecimiento, eso sí que estoy orgulloso de ello. ¿Sí? Bueno, pues hablando un poco de nuestra ciudad, te comentaba antes, fuera de micrófonos, que yo tengo amigas que son de fuera de Asturias y de fuera de España, que me contaron que cuando llegaron a Gijón lo sintieron como su casa. Además es una cosa común de todas ellas, que no se conocían tampoco. Son amigas que conozco de distintas cosas, y a mí me llama la atención, porque es verdad que Gijón es una ciudad acogedora. ¿A qué crees que se debe esa sensación que tiene la gente, que cuando viene aquí se siente a gusto, se siente como en casa? Pues no lo tengo muy claro, pero es cierto lo que dices, es totalmente cierto. Yo creo que Gijón es una ciudad, alguna vez lo expliqué en alguna charla, incluso creo que lo escribí alguna vez, como un puzzle. Gijón es como un puzzle con muchas piezas diferentes y con muchas formas diferentes. Y esas piezas demuestran, y esas formas diferentes demuestran que Gijón es una ciudad muy mestiza, muy poliédrica, con muchas caras, muy distinta, pero que por el motivo que sea, al juntarse el puzzle da una ciudad muy atractiva, es verdad eso. Bueno, fíjate, es que además me está viniendo a la cabeza que los asturianos también, los asturianos que no son de Gijón, yo que vengo de familia minera, la gente de la cuenca ahorraba para comprarse su piscín en Gijón,
cuando se jubilaran, venir para acá. Claro. Y hay mucha gente aquí que es de, pues eso, históricamente, que vienen de la cuenca minera. Claro. Aparte de, bueno, que ahora ya están viniendo por otras circunstancias, gente del extranjero, ¿no? Pero, pero como ciudad acogedora. Y en lo que es ya voy a entrar en urbanismo, que bueno, se puede criticar la construcción, que como tú dices, se ha ido haciendo un poco en función de las necesidades. ¿Puede ser que sea así? Que se fue construyendo en función de las necesidades sociales. Hombre, vamos a ver, la ciudad de Gijón fue ejemplo en las escuelas de arquitectura durante muchos años de mal construcción de ciudad, de mal por eso de una ciudad. No quería decirlo así, pero... Una ciudad fea y mal construida, eso es cierto, ¿no? Y todo eso empezó a cambiar relativamente con las primeras elecciones municipales democráticas, claro. Lo que tienen... ¿En qué año fueron? Bueno, en el 79. A partir de ahí, cuando los gijoneses pudimos elegir a nuestros representantes, que yo entonces ya tenía 20 y tantos años, me parece raro decirlo, pero yo no pude votar hasta los 20 y tantos años. En fin, es que antes de esto hubo una dictadura, conviene decirlo también de vez en cuando. Y en el 79, con ayuntamientos democráticos, primero José Manuel Palacio, después Vicente Álvarez de Aleces, Paz Fernández Figueroa, etcétera, etcétera. Pues claro, es una ventaja que tú a los 4 años puedas decir esos concejales no me gustaron y voy a votarlos o no voy a votarlos, ¿no? Ahí se empezó, y con el plan Rañada, de urbanismo de Rañada, pues empezó a diseñarse una ciudad pues un poco más atractiva. De todas maneras, siempre cuando veo volver a empezar la película emblemática de Gijón, y que nos gustó tanto y nos gusta tanto y lloramos tanto todavía cuando la vemos, porque es una película buenísima, pero claro, esa ciudad que representa con el Fomento de aquella pinta, el muelle, el muro, nos gustaba porque era nuestra ciudad y estamos enamorados de ella, ¿no? Estábamos enamorados de ella, estamos. Pero hay que reconocer que la cosa cambió para mejor, desde luego. Claro, en algunas cosas para mejor, en otras para peor. Pero urbanísticamente, pues mejoró, lógicamente. Para mí, por ejemplo, creo que un cambio, bueno, brutal fue la transformación de un puerto pesquero que teníamos y que se rulaba el pescado y que olía a pescado, pescadería, en puerto deportivo. Toda esa transformación de ahí hacia los oeste por la costa, ¿no? Hacia la zona del Natahoyo, la calzada. Hasta el puerto del Musel. Todo eso que, bueno, ahora está otra vez el foco un poco en esta zona para seguir transformándola y seguir modernizándose. Claro. Ten en cuenta que esa parte oeste de Gijón que citas, esa parte Natahoyo, la calzada, Cerillero, fue la parte industrial por antonomasia. Totalmente, sí. Bueno, con el sur... Bueno, sí, porque el llano también, pero sobre todo esa parte. Y, sin embargo, la parte este, la guía asumió, quedó como parte residencia de la burguesía, para merenderos, para descanso, para ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Había una división social física, casi sin... Sí, incluso ¿no? Algunas veces también escribí yo, como escribí tanto, también escribí que Gijón era una especie de mezcla entre San Sebastián y Bilbao, ¿no? El País Vasco, Bilbao, la ciudad industrial, con chimenea, sumo, vivienda obrera, rica, acero, etcétera, etcétera. Y a 100 kilómetros de San Sebastián, turística, visita de los Reyes, playa, todo ese tipo de cosas. Gijón juntó durante muchos años esos dos conceptos, de la ciudad industrial por un lado y la ciudad de balnearios, de visitas reales, de playa, por otro, ¿no? Sí, ese concepto lo tuvimos aquí, sí. Nosotros que tuvimos oficina en la calzada, incluso el trato con la gente, siendo Gijón, pero la gente de allí hablaba de bajar a Gijón, claro. ¿no? O sea, la gente de la calzada se siente orgullosa y se siente afincada, arraigada en esa zona. Y ahora, bueno, también es verdad que con todo lo que cambió la ciudad, no necesitan bajar a Gijón, como decía, tienen notaría, o sea, todo, en el hospital, los cines incluso hemos tenido que, o sea, vamos a los cines a la calzada. Digamos que bajamos a la calzada. Sí, sí. Sí, sí. Pero aunque ese concepto de bajar y subir es muy interesante porque es plano, o sea, si dijéramos de Ceares, pero de la calzada no se entiende. Pero eso me viene a la mente otra cosa, no sé si me puedo extender, aunque no me lo preguntes. Claro, por supuesto, me encanta, porque esto queda grabado. Queda grabado para la posteridad. Para la posteridad. Un concepto que no inventé yo, pero creo que define muy bien a Gijón, que es el de barrionalista. Somos muy barrionalistas en Gijón.
no sé muy bien la definición, pero en Gijón no somos internacionalistas, yendo de lo máximo yendo de lo global a lo local. No somos internacionalistas, seguramente tendríamos que ser más, visto lo que pasa por el mundo. No somos nacionalistas, aquí un partido nacionalista tuvo éxito en Asturias. No somos localistas, como dijiste antes, porque aquí aceptamos a que no le preguntamos de dónde vienes. Aquí te enteras después de muchos años que un amigo tuyo, amiga, es de Mieres, y yo pensé que eras de Gijón toda la vida. No somos localistas, no somos internacionalistas, no somos nacionalistas, no somos localistas, somos más bien barrionalistas, con un sentido del barrio muy profundo. Tú citaste la calzada, pero sí, es sí. que cuidado, que si naciste en la calzada y te dice que naciste en Atahoyo, cuidado, que te pegan. O sea, Sí, sí. hay una militancia barrial increíble. Sí, sí, es que una de las cosas que nos pasaban es que para la gente del Latoyo la calzada estaba lejos. O sea, ¿qué dices tú? Bueno, claro, cuando vienes... una frontera casi. Sí, cuando vienes del extranjero, pues, claro, que las distancias... O de una ciudad más grande te parece claro. increíble que pueda pasar esto, pero sí que es verdad que, bueno... Eso tiene sentido, los barrios diferentes de Gijón, con su equipo de fútbol, por supuesto, todos los equipos de fútbol. Gijón un equipo de fútbol en los años 20 y 30 del siglo pasado, incluso en las calles, o sea, no ya de barrio. Por ejemplo, la Carreñina era un equipo de fútbol porque era de la calle Eladio Carreño. Y en el llano, cuando no era llano, yo me acuerdo que José Luis, que trabajó aquí, que ya se jubiló, nos contaba que iban a jugar, bueno, que ellos eran charcas y tal, pero que se iba a jugar al fútbol a... Sí, por supuesto. Bueno, había muchas chabolas y toda aquella zona hasta que se desarrolló, que eso fue otro paso muy importante. El llano fue el Peri del Llano en los años 90, que fue fundamental, claro, transformó esa parte de la ciudad, ¿no? Que era chabolas, efectivamente, casas muy en precario, y quedó un barrio espectacular, ¿no? A mí me gusta mucho cómo quedó el Llano, cómo quedó Monteville, otros barrios me gustan menos, pero bueno. Pero sí que tenemos mucha militancia de barrio aquí, y las asociaciones de vecinos son muy potentes, que no se le ocurra a cualquier alcalde o alcaldesa hacer algo sin el consenso de los vecinos, porque igual lo tiene duro. O sea, hay una militancia de barrio muy grande aquí y eso está muy bien. ¿Y Cimadevilla? Pues Cimadevilla ¿Qué peculiaridades tiene? Cimadevilla es el barrio mejor, como dice una canción. Fíjate, Cimadevilla tiene muchas particularidades. Cimadevilla tiene un himno, que no te lo voy a cantar porque me da vergüenza, pero tiene un himno. Tiene una bandera que es azul y amarilla. Tiene personajes populares desde hace muchos años hasta ahora mismo. Tiene una estatua de Rambal. Tiene la iglesia mayor, tiene 2 capillas, tiene un habla especial, tiene historia de las cigarreras, historia de los pescadores. Cimadevilla es como una cosa aparte, ¿no? ¿Podríamos decir que Cimadevilla tiene concentrada la esencia de Gijón? Bueno, ese es el origen. Como decirte que Jovellanos era playo, como todo el mundo sabe, que ha dicho todo. Pero Cimadevilla, ten en cuenta que la conocemos como la conocemos, pero antiguamente Cimadevilla era Gijón, claro. Ya. Incluso donde ahora está el Palacio de Revigedo, pasaba el agua, era una isla, el Cerro Santa Catalina, hace muchos años, claro. Después se fue secando eso y quedó un istmo, pero era una isla, que quedaba el istmo cuando la marea bajaba, ¿no? El Gijón era Cimadevilla, es el origen de Gijón. ¿Y en la cultura, cómo somos los gijoneses? ¿Cómo fue evolucionando la cultura en la ciudad de Gijón? Bueno, yo creo que ¿Somos modernos o somos clásicos? Yo creo que somos modernos, ¿no? Somos modernos. Por ejemplo, Oviedo es una ciudad muy culta, por supuesto. No sé si más que Gijón o menos, pero de otro tipo de cultura. Sí, bueno, yo no quiero comparar porque realmente no es ni mejor ni peor, pero sí que es verdad que son 2 ciudades diferentes. No, pero está bien que sea así, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que todo procede, igual soy muy obsesivo en ello, de la industrialización. Todo procede de ahí, de esa cultura, de ese concepto de hacer muchas cosas a la vez. Para hacer un barco, por ejemplo, hacen falta, hasta hace poco hacíamos barcos aquí, lamentablemente ya hay un astillero solo, muchos saberes, electricista, chapista, carpintero, muchísimos saberes para que un barco flote, que todavía me sigue asombrando, aunque sea el teorema de Arquímedes, me sigue asombrando como un barco de esa calidad puede flotar, ¿no? Y no hundirse por el mundo. Esos, por ejemplo, esos trabajadores de los astilleros tienen un concepto de que ese barco era suyo, era su producto industrial. No pasaba en otros sectores de la industria, pero eso sí, un barco se bautizaba, le ponía un nombre.
Los trabajadores que habían hecho ese barco seguían ese barco por todo el mundo y estaban orgullosos de que ese barco, que ahora estaba en Nueva York, por ejemplo, lo habían hecho ellos. Ese concepto de honrar el trabajo industrial y de valorar tu propio trabajo, pero siempre en colaboración con los demás, no manufactura, sino en colaboración con 100 y pico personas o 200 personas. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Tú crees que tenemos la sensación, bueno, no lo sé, porque yo creo que eso está cambiando también, pero yo hubo un momento hace años que tenía la sensación como que no valorábamos o no poníamos en valor lo que tenemos y lo que somos, que de hecho... un poco por eso, no ya solo en Gijón, pero en Asturias, se me ocurrió hacer este podcast, porque aquí hay muchísimo talento, muchísimos valores que me parece que es importante que se den a conocer y que nosotros nos sintamos orgullosos de ello. Claro. ¿Tú crees que lo valoramos? Yo creo que para el millón de personas que somos, o menos de un millón, yo creo, somos un ejemplo nacional, porque es que hay muchísimo talento, eso es cierto, en todos los campos de la cultura, del conocimiento, en todos los campos. Encuentras un asturiano ejemplar por cualquier sitio. Lamentablemente muchos de ellos Se tienen que ir. trabajando fuera de Gijón, o fuera de España, pero bueno, son asturianos y ves ahí los asturianos por el mundo con la bandera de Asturias y la bandera de Gijón y camiseta del Sporting, entonces eso, tenemos que estar orgullosos de ellos. Bueno, siempre hay cosas para mejorar. ¿Qué crees que necesitaría Gijón para seguir mejorando? ¿Qué nos hace falta o qué pasos serían necesarios para que sigamos mejorando y nos convirtamos todavía en algo mejor? La respuesta no lo sé, la respuesta. Ya sabes que hay gente que dice, te voy a hacer una pregunta muy difícil. Sí. Lo difícil no son las preguntas, son las respuestas. Para que no las preguntas son muy fáciles. ¿Cómo se puede mejorar Gijón? Muy fácil. La respuesta no lo sé. ¿Qué aspectos? La verdad Por ejemplo, es que en las comunicaciones que todavía claro, las seguimos... comunicaciones son fundamentales. Después, hombre, no me quiero meter con la clase política, pero igual un poco sí. Igual hay mucha mediocridad, mucha clase política. Pero eso eso a nivel nacional. Eso a nivel nacional. Y eso creo que lo podemos decir abiertamente porque es así. Y es autocrítico porque los elegimos nosotros, ¿no? Sí, pero ni siquiera de un partido o de otro. Sí, no, da igual. Sí, en general, mucha mediocridad. Entonces, problemas que tú o yo aquí podemos hablar y que en un bar y lo resolveríamos tal, pues no son tan fáciles. Tabacalera... No puede tardar tanto Tabacalera, hacer un centro cultural ahí grande, no se puede tardar tanto, los trámites no tienen que ser tan largos, el AVE a Madrid, bueno, no puede haber tardado tanto, o como se llame, no puede haber tardado tanto. Ahora el turismo, somos el oasis de España aquí en Asturias, muy bien, no podemos vivir de la industria, lamentablemente, podemos vivir del turismo, no pasa nada, pero controlémoslo, no hagamos un turismo que sea perjudicial, pero no tengo la clave porque no tengo los conocimientos. ¿Pero crees que para que tener un turismo de calidad tendrían que cambiar cosas en la ciudad? Por ejemplo, oferta cultural... yo creo que tenemos mucha oferta cultural, por eso la respuesta no la sé, porque yo me meto con los políticos, pero tampoco lo sé yo la respuesta. Claro. Igual se lo decía a ellos, ¿no? Pero no la sé la respuesta. Pero no, Gijón es una ciudad buena para vivir, desde luego. Los que nacimos aquí, claro, la tenemos muy sabida y queremos morir aquí donde nacimos, pero los visitantes, como tú dijiste antes, aquí acogemos a todo el mundo, sí. Es una ciudad acogida, todo el mundo está aquí muy contento, marcha muy contento. No, y de la experiencia cuando sales fuera y vuelves a Gijón, claro. Todavía valoras más lo que tenemos aquí. Es muy interesante el salir fuera y ver otros aspectos. Es muy importante. No sé si Unamuno decía creo que era Unamuno, el nacionalismo se cura viajando, ¿no? O sea, considerar lo tuyo mejor y como Gijón es una ciudad romana de no sé qué, bueno, ya en el momento que vas, que eso no quita que no valoremos lo que tenemos. Vas a Tarragona, claro. y ves otro tipo o a Mérida y dices, bueno, no somos tan romanos, ¿entiendes? Tampoco Gijón es el paradigma del Gijón romano. Cuando más viajes, más, pues yo creo que teníamos que viajar más, así todos en general, y traer ideas de los demás. O sea, una ciudad como Gijón, transformada en pocos años, industrial a turística. Supongo que habrá otras ciudades en el mundo que lo han hecho y que lo han hecho bien. Copiemos a los demás, no pasa nada.
voy a hacerte unas preguntas que a mí me parecen difíciles, o a lo mejor para ti son fáciles. No, las preguntas nunca son difíciles. Bueno, o la respuesta, no sé. La respuesta pero si no la difíciles de responder. Si no sé la respuesta, difíciles sí. de responder. ¿Crees que el elogio del horizonte que fue tan polémico cuando Chillida dijo que iba a poner eso ahí, con todo lo que representaba y tal, que ahora ya acabó siendo el símbolo de la ciudad, ¿crees que nos representa? Bueno, en plan de modernidad, sí. Es decir, yo me acuerdo cuando se inauguró el elogio del horizonte, en 1990, sí. Tinérices alcalde, Chillida, etcétera. Para mí y para mucha gente, un hecho muy importante no solamente era la escultura que ahí se ponía, que era importantísima, sino que por primera vez yo, que tenía entonces ya era mayor en los 90, pude acceder por primera vez a ese espacio urbano. Es decir, el Cerro de Santa Catalina no estaba, el origen de Gijón, como hablamos antes, era una zona militar, muchos metros cuadrados. Es decir, que el pueblo de Gijón ese día, para inaugurar el elogio del horizonte, haya podido pisar un terreno que jamás había pisado nadie, muchas generaciones de gijoneses no habíamos pisado, es muy importante, eso fue muy fundamental. Yo soy fan del elogio del horizonte, sí, y desde luego, como es una escultura gratuita, digo, para verla, no se sabe económicamente cuándo supuso, pero estoy convencido de que supuso muchos millones de gente que vino aquí a ver exclusivamente eso. Que pues la Universidad Laboral, Luis. Soy un fan de la Universidad Laboral, por supuesto. O sea, un fan. Y también es otra cosa que la tenemos, bueno, yo creo que, no me quiero equivocar, pero creo que no está en los programas, en los folletos turísticos de Gijón, no se promociona como se debía promocionar. Madre mía, pues es una maravilla la Universidad Laboral. Sí. Soy muy fan de la Universidad Laboral, sí. Vale, ahora ya, bueno, podríamos estar hablando horas, y seguro que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero dime un museo que para ti sea, o que le tengas más cariño, de aquí de Gijón. O sea, ¿qué museo para ti representa algo especial? O bueno, sí, ahí te lo pongo difícil porque es elegir uno, ¿no? Pero claro. Una cosa que tenemos en Gijón son muchos museos. Igual, voy a decirlo ¿sí? Que no se me escuche muy bien, igual demasiados. Igual no hacía falta tantos. Pero bueno, yo soy admirador de muchos y visitante de muchos. El Museo del Pueblo de Asturias me parece espectacular. Desde que Luis Argüelles, Luis Adaro, etcétera, etcétera, en los años 60 hicieron ese museo, es espectacular para cualquier visitante y para cualquiera de nosotros que vamos al rastro los domingos y de paso damos una vueltina por ahí. Totalmente. Pero no solamente eso, sino que es un centro de investigación espectacular. Tiene el Museo del Pueblo de Asturias tiene una fototeca con 2 millones de fotos, que es fácil decir, 2 millones de fotos. Sí. Y digitalizadas están como 600.000 o así, bueno, pero están en la tarea, ¿no? Es un museo espectacular y muy fundamental en cuanto a la investigación de Gijón. O sea, muchísimos datos de Gijón, sobre todo de fotos, pero de muchos aspectos más, están en el Museo del Pueblo de Asturias. Te podría decir 2 museos, pero ese me encanta. Un pintor gijonés, te voy a decir desde eso, del siglo XX. A mí me gusta mucho Marola. Manuel Rodríguez Lana, Marola, pero es que hay muchos más, Piñoles, sí, claro, bueno. Me gustan muchísimos. Plans de los últimos, yo qué sé, muchísimos. Un plato típico gijonés, o que porque bueno, yo tengo en mente unos calamares que se comían, que tenían un sabor especial, que eran un poco más durinos. Sí. Un plato gijonés para ti, característico, típico. Pues siento defraudarte, y a pesar de lo que pueda aparentar, soy muy mal comedor. O sea, yo como muy poco. Eso es verdad. La gente que me conoce lo sabe. ¿Pero algo que te guste, por ejemplo? Algo que me guste. Sí. Así de Gijona. No. Ahí sí no me gusta el marisco, por ejemplo. Ya. Eso es muy raro. Uf. Bueno, los oricios quizás, pero el marisco no. Los dulces tampoco mucho. Soy muy mal comedor. El bonito, quizás. Mira, ahora que es la temporada. Bueno, el bonito me gusta. No todo el pescado me gusta, pero el bonito sí. Y entre el este y el oeste de Gijón, ¿qué elegirías? Pues por lo que sea, ¿eh? Antes te lo dije, son dos partes de Gijón. El este es San Sebastián y el oeste es Bilbao. Entonces,
la gracia de Gijón es que en 2 minutos estamos Tenemos en un sitio las en dos otro, cosas, ¿no? claro, y eso es muy guapo. Se mantuvo esa parte del este, se mantuvo como nunca hubo fábricas, nunca hubo contaminación, pues se mantuvo pues, lugar de esparcimiento ideal, ¿no? Ahí está el Campo Full, la Plaza de Toros, todo está para el este. Y el oeste, pues la zona industrial, lamentablemente con mucha contaminación todavía, es Ya. otra cosa que no solucionamos. Mira, algo que tenemos que mejorar. El vial de Jove, Sí. en fin, eso, aquí vamos demasiado lentos para todo, ¿no? Y no es que seamos muy que metamos mucha prisa, pero Ay, otra cosa que se me olvidaba. venga. ¿Y un músico? ¿Músico? ¿Gijonés? Pues yo soy muy admirador de muchísima gente, pero desde Nacho Vegas, a quien admiro mucho, hasta Ilegales, yo qué sé, muchísima gente. O sea, yo, una de mis aficiones es la música no solamente los cantautores, que siempre me gustan mucho, sino la música clásica, pero antes hablamos de ello fuera de cámara, de contemporánea. Soy muy fan de Wim Mertens, un músico belga increíble, pianista, pero no clásico pianista, sino muy vanguardista. Eso sí que me gusta mucho, ¿no? Y la música, la verdad es que casi toda la música me gusta. Eso no soy muy... Lo mismo que para el comer, lo contrario que para el comer. La música. Pruebas de todo. Lo admito, pruebo de todo, lo admito todo. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por estar conmigo. Yo encantado. Eso, nos han quedado muchísimas cosas por hablar todavía, pero te agradezco que estés aquí y bueno, es un orgullo tenerte en Gijón, que seas cronista de nuestra ciudad, espero que por muchos años más y que sigas escribiendo libros y que sigas escribiendo artículos para nosotros. Ya sabes que lo de cronista es un cargo Título honorífico. Honorífico. Y sin remuneración. Y ¿cómo se llama? Hasta que mueras. ¿Cómo se llama la palabra? Vitalicio. Vitalicio. O sea que me vais a tener unos cuantos años. Pues porque gozo de buena salud. Pues maravilloso. Eso. Gracias a ti por todo. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy y nos vemos en la próxima parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.